Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Tenemos casa llena, ¿verdad? Gracias a Dios porque podemos celebrar que el Señor ha resucitado. Yo voy a decir, Cristo ha resucitado y les voy a pedir que ustedes respondan verdaderamente. ¿Sí? Cristo ha resucitado. Verdaderamente. Así es. Verdaderamente Cristo ha resucitado. Pero digamos que ha sido una gran controversia a lo largo de la historia, ¿cierto? Porque la resurrección en sí misma es un hecho que es difícil de explicar. Pensar que una persona ha muerto literalmente, fisiológicamente, cerebralmente, corporalmente, ¿cómo pensar que puede volver a vivir? Es una controversia y en la fe cristiana la resurrección, por supuesto, es una convicción, pero como dice por ahí, para el mundo esto puede ser una locura. Mire, muchos críticos o personas, muchas gracias, muchos críticos o personas que no conocen bien la Biblia, piensan que en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento, casi no se habla de la vida después de la muerte. Muchos piensan también que la resurrección es una idea nueva que los cristianos añadieron más tarde. Incluso hay quienes creen que Jesús y los apóstoles inventaron la resurrección para explicar su fracaso en la cruz y que robaron el cuerpo de Jesús para enseñar falsamente que había resucitado de los muertos. ¿Había escuchado esto? Pero mire, estas son ideas equivocadas, porque, y no solo científicamente se ha tratado de explicar el tema de la resurrección, sino también históricamente. Porque la resurrección como tal, había dicho, es controversial, pero al mismo tiempo es difícil de explicar. Y vamos a ver que en la Escritura, desde el Antiguo Testamento, ya se hablaba de la resurrección. Ya estaba presente el tema de la resurrección. Y mire, a ver si se ve, si se alcanza a ver. ¿Está prendido aquí? Voy a leerles algunos textos que hablan de la resurrección en el Antiguo Testamento. Y vaya por favor identificando cómo vamos a ir a lo largo de esta enseñanza en la mañana, ligando el tema de la muerte y la resurrección hasta llegar a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Isaías 26:19. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Y ese es lo que dice Isaías 53, versículos 10 y 11. Isaías se encuentra en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas mayores. Isaías 53, 10 y 11 dice, y se refiere a Jesús: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Oseas 6, 1 y 2. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día resucitará y viviremos delante de él. ¿A qué le suena? Ezequiel 37, del 11 al 14. Le dice el Señor al profeta Ezequiel. Dice, por tanto, profetiza y diles, así dice Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová,
cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Finalmente, Daniel 12, versículos 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hay más pasajes, pero mire, estos pasajes del Antiguo Testamento presentan de manera progresiva y vívida la promesa fiel de que Dios va a vencer a la muerte mediante la resurrección. No son meras esperanzas humanas, sino declaraciones de la soberanía divina sobre el sepulcro. Al decir que la resurrección no es un agregado tardío, me refiero a que la idea de la resurrección no apareció de repente en el Nuevo Testamento, ni fue una enseñanza inventada por los apóstoles o por la iglesia primitiva después de la muerte de Jesús. Al contrario, la esperanza de la resurrección ya estaba presente y en desarrollo dentro del propio Antiguo Testamento, cientos de años antes incluso de que Jesús naciera. Es una promesa que Dios fue revelando progresivamente a través de sus profetas y que luego se cumple de manera definitiva en la resurrección de Cristo. Entonces, la resurrección no es un agregado tardío, pues, no fue un invento. La resurrección ya formaba parte de la revelación progresiva de Dios desde el Antiguo Testamento. Estos pasajes que leí demuestran que Dios había prometido la victoria sobre la muerte mucho antes de la venida de Jesús. Y podemos ver en la Escritura que la resurrección no fue una sorpresa ni fue un plan B de Dios, sino fue el cumplimiento exacto de lo que Dios ya había anunciado desde el Antiguo Testamento. Y esto tiene mucha relevancia, porque la resurrección es una promesa fiel que está arraigada en el carácter de Dios. Él es el que abre los sepulcros, el que da vida al tercer día, el que satisface al siervo sufriente después del sacrificio y el que despierta a los que duermen en el polvo para la vida eterna o para el juicio. Esta esperanza del Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento perfecto en la resurrección de Cristo, quien como el siervo murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó, garantizando que todos los que están en él también vivirán. Cristo ha resucitado, verdaderamente. Cristo ha resucitado, verdaderamente. Mire, también algo importante que hay que tomar en cuenta. Jesús murió, es un hecho. El Nuevo Testamento habla más de la muerte de Jesús en términos de espacio narrativo, especialmente en los 4 evangelios, donde las narrativas de la pasión de Cristo son las secciones más largas y detalladas del Nuevo Testamento. Si usted lee los pasajes, ahorita le voy a decir cuáles son, puede ver que son largos pasajes que explican cómo Jesús murió, cómo fue llevado a la muerte. No obstante, en las epístolas, es decir, el resto del Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos, hay un equilibrio muy marcado. Porque la muerte recibe énfasis porque explica la expiación y el amor sacrificial de Jesús, pero la resurrección recibe igual o mayor peso doctrinal porque es la prueba de la victoria y el fundamento de la esperanza cristiana. Ahorita vamos a ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que sin la resurrección nuestra fe sería vana. Usted y yo no tendríamos nada que estar haciendo aquí. Mucho menos cantar estos cantos que cantamos si la resurrección no hubiese existido, no hubiese sido real. Entonces, mire, Jesús habló de su propia muerte, ¿se acuerda? Hay varios pasajes que dicen que Jesús les avisó a los discípulos y a varias de las personas que le seguían que él iba a morir, ¿se acuerda? Hay varios pasajes. Y mire, en todas las predicciones de Jesús sobre su propia muerte,
siempre habló de su resurrección, en todas. Nunca habló de su propia muerte sin hablar de su resurrección. Y los discípulos escuchaban, estaban allí cuando Jesús decía. Mire un ejemplo, Mateo 16:21, busca ahí en su Biblia. Fíjese lo que dice Mateo 16:21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17, más adelantito, un capítulo, versículos 22 y 23, dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y dice que ellos se entristecieron en gran manera cuando Jesús les dijo esto. Y más pasajes enfatizan esto. Mateo 20:17, Marcos 10:33, Lucas 18:31, Mateo 26:2, Marcos 14, Juan 3:14, Juan 8:28, Juan 12:32, Juan 10:11, Juan 10:17 y 18, Juan 12:24, Juan 15:13. O sea, muchas veces Jesús les dijo lo mismo. Interesante, ¿va? Porque los discípulos ya sabían que Jesús iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Pero recuerde que cuando sucedió todo, de hecho, muchos parece que se les olvidó, ¿va? Mire, en las predicaciones del libro de los Hechos, casi todos los pasajes que mencionan la muerte de Jesús añaden inmediatamente a quien Dios resucitó o Dios le levantó de los muertos. Mire, por ejemplo, ahí en Hechos 4, capítulo 4, versículo 10, cuando Pedro y Juan están ante el concilio, les dijo lo siguiente, Hechos 4:10. Les dijo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Lea el pasaje contexto. Es cuando sanan a un hombre y luego los mandan llamar, que por qué estaban haciendo eso, y ellos les empiezan a predicar sobre la muerte de Jesús y sobre su resurrección. Y también más adelante, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículos 39 al 41, cuando Pedro y Cornelio están, usted recordará que Pedro es llamado a predicarle a los gentiles y va a una casa de un gentil que se llamaba Cornelio. Y bueno, en la predicación, Pedro les dice lo siguiente: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Entonces, la predicación sobre la muerte de Jesús va acompañada sobre el tema de la resurrección. Y claro, ha sido, mucho estudiado en el contexto de los romanos, las leyes romanas, por qué crucificaban a la gente, cómo fue Jesús crucificado, las leyes que se violaron en su proceso de crucifixión y muerte. Pero como los estudiosos no han podido tener evidencias físicas de la resurrección como tal, pues es lo que más se pone en duda. Pero le decía, note que la predicación de la muerte va acompañada siempre de la resurrección. Por eso creemos que la muerte de Jesús, se complementa su sacrificio con su propia resurrección. Porque Jesús no murió y se quedó en la tumba. Si Jesús hubiera muerto y se hubiera quedado en la tumba, esta sería otra historia, ¿verdad? Entonces, mire, en el relato de la enseñanza bíblica en el Nuevo Testamento, no solo nos quedamos en el tema de la muerte de Jesús. La muerte es el fundamento del sacrificio expiatorio, pero nunca se presenta aislada. Siempre apunta hacia adelante en el propósito directo de la muerte y su desenlace, que es la resurrección, la vindicación divina, la victoria sobre la muerte, la garantía de nuestra propia salvación. La cruz y la tumba vacía forman un solo mensaje indivisible. Cristo murió
por tus pecados y mis pecados y resucitó para nuestra justificación. Cristo murió por tus pecados y resucitó para tu justificación. Lo vamos a leer más adelante en Romanos 4:25. Entonces, mire, claro, la resurrección en el Nuevo Testamento se presenta no solo como un hecho histórico, que esto ya es mucho que decir, porque sí es un hecho histórico, pero también vemos que la resurrección es el cumplimiento de las Escrituras, el cumplimiento de profecías pasadas. La resurrección es una prueba de la divinidad de Jesús y también de su mesianidad. Cristo es el Mesías. También la resurrección es presentada como la base de nuestra justificación, de nuestra nueva vida y de nuestra esperanza. Y la resurrección es la garantía de nuestra propia resurrección. Porque Cristo ha resucitado, nosotros resucitamos con Él. Suena una locura, ¿no? Por eso le digo, es controversial. Porque incluso muchas personas no creen en la vida después de la muerte. Porque no tenemos cómo probarlo físicamente. Mas aquellos que mueren y regresan a la vida. Mire, en los evangelios, resumidamente, podemos ver cómo Jesús anunció repetidamente su muerte, como ya lo decía, pero también su resurrección. En su ministerio, Jesús fue revelando a sus discípulos que esto iba a acontecer. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué les avisó? Jesús quería preparar a sus discípulos que esto iba a acontecer y que se estarían cumpliendo las Escrituras. Esto reveló el control que Jesús tenía de manera soberana sobre los eventos que iban a acontecer. Jesús ya lo sabía. Vemos en los evangelios mismos que los discípulos no necesariamente lo habían entendido en su momento, pero quedó el registro que toda vez que esto aconteció, es decir, una vez que los discípulos escribieron los evangelios, que ellos pudieron comprender que estaba escrito, que Jesús había de morir y que Jesús iba a resucitar y que Jesús lo había cumplido, para que quedara el testimonio fiel escrito de que Jesús mismo se los había revelado, de que Jesús conocía su misión completa y de que él padecería y moriría. Pero ojo, la historia no terminaría ahí, porque su resurrección precisamente mostró toda su gloria y su poder sobre la muerte. ¿Recuerda que Jesús resucitó muertos? ¿Se acuerda de Lázaro? Cuando Jesús con su palabra, con su voz, hizo que Lázaro resucitara de los muertos. Tenía varios días muerto y Jesús lo trajo a la vida otra vez. Pero ojo, no era que ahora Jesús estaba resucitando a alguien más, sino que Jesús mismo resucitó. Por eso en el relato que leímos allí, en el Evangelio de Lucas, dice que las mujeres se maravillaron. No lo podían creer y cuando fueron y le contaron a los discípulos, oigan, fuimos a la tumba, buscamos a Jesús, pero no estaba allí. Dice que los discípulos no lo creyeron del todo y que Pedro, uno de los discípulos, fue y corrió a la tumba para comprobar que era cierto lo que las mujeres decían. ¿Y qué pasó? Encontró la tumba vacía y se maravilló. Mire, en los cuatro evangelios, la resurrección se presenta en el relato puro de los hechos. Lo leímos ahí en Lucas. Es decir, nos narra cómo sucedió. ¿Quiénes fueron? ¿Qué observaron? ¿Quiénes escucharon? ¿Quiénes vieron a Jesús por primera vez después de haber muerto? ¿Se acuerda? ¿Quiénes fueron? Mujeres, ¿no? Y luego dice que se apareció a los discípulos. Y luego uno de los evangelios nos menciona que un tal Tomás no creía, ¿verdad? Porque dijo, no, yo no voy a creer que Jesús resucitó hasta que lo vea y hasta que pueda tocarlo para ver si es cierto que es Él. Entonces no todos lo creían. Pero ciertamente los evangelios nos presentan como el hecho histórico
que aconteció en un lugar específico, en un tiempo preciso, en un contexto sociopolítico y religioso particular. Y esto generó un impacto grande en la vida de los propios discípulos, sí, al ser un hecho sobrenatural, inexplicable. Le decía, porque no fue porque Jesús resucitó a alguien más, como lo habían visto en el caso de Lázaro, sino que él mismo resucitó por el poder de Dios al vencer a la muerte. Ellos le vieron morir, ¿cierto? Le vieron morir. No se los contaron. Le vieron morir, pero también le vieron resucitado. Los evangelios representan un testimonio de quienes presenciaron y escribieron para anunciarlo y para esparcir esta verdad del acontecimiento. El evangelio escrito es este primer testimonio del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, porque estaba escrito. Y muchos hombres y mujeres vieron el cumplimiento profético con sus propios ojos. Por eso cuando los discípulos en el libro de los Hechos narran la muerte de Jesús, dicen, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, nadie nos lo contó. Vamos a los Hechos de los Apóstoles una vez más. En este libro, la resurrección es parte esencial de la predicación y del extendimiento de Cristo. Porque mire, los discípulos tenían que predicar quién había sido Jesús. Y tenían que predicar la importancia de su muerte, que es la expiación de nuestros pecados. Pero tenían que predicar también sobre la resurrección de Cristo, porque la resurrección empoderaba finalmente el evangelio en su totalidad. Allí en el libro de los Hechos vemos constantemente un reconocimiento de la obra de Cristo en la tierra, porque enseñó y mostró el reino de Dios y murió para la propiciación de los pecados de todo aquel que cree. Y también predicaron que Cristo resucitó verdaderamente como un hecho contundente y como un hecho de que Jesús era Dios. Mire, en pocas palabras, la resurrección es el centro del testimonio apostólico y la base de la salvación exclusiva en Jesús. Los apóstoles dan testimonio. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 4:10. Hechos 5:30, los discípulos dicen lo mismo. La resurrección es la prueba irrefutable de que Jesús es el Mesías y es el Señor. Hechos 2:22. La resurrección hace auténtico a Jesús como el siervo de Dios y ofrece arrepentimiento y bendición. Hechos 3. La resurrección valida el juicio futuro y el perdón de los pecados por la fe en Jesús. Hechos 10:34. La resurrección cumple las promesas del Antiguo Testamento. Leíamos el otro día, el viernes, Salmo 22, Salmo 2, Salmo 16. Lo puede ver en Hechos 13, versículo 26 en adelante. Jesús es las primicias de la resurrección y trae la luz, la salvación a judíos y a gentiles. Lo puede ver en Hechos 26, del versículo 22 en adelante. En las enseñanzas doctrinales de las epístolas, tanto Hebreos y como Apocalipsis también, la resurrección de Cristo ocupa un lugar central. Dios declaró públicamente a Jesús como su Hijo, con poder, mediante la resurrección. Vaya conmigo a Romanos 1, versículo 4. Si alguien lo tiene y lo puede leer en voz alta, se lo agradezco. Romanos 1:4, ¿qué dice? Amén. Dios resucitó, gracias hermano. Dios resucitó a Cristo para nuestra justificación, es decir, para declararnos inocentes delante de Él. Alguien ayúdeme a leer, por favor, Romanos 4:25. Gracias. Esta misma resurrección
nos une a una vida nueva y victoriosa sobre el pecado. Pues Cristo, habiendo resucitado, ya no muere, y la muerte perdió su dominio sobre él y sobre nosotros. Romanos 6:4. ¿Alguien puede leerlo, por favor? 4 y 5. Somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también nos veremos en la de su resurrección. Amén. Gracias. ¿Se da cuenta? Tiene un gran significado la resurrección porque eso tiene una relación con nosotros. El apóstol Pablo afirma que la resurrección es el corazón mismo del evangelio. Sin la resurrección, nuestra predicación y nuestra fe son vanas. Pero porque Cristo resucitó como primicias de los que duermen, garantiza nuestra futura resurrección corporal y la victoria final sobre la muerte. 1 Corintios 15. Lo vamos a leer en un momento más. Entonces, la resurrección, como veíamos, es la base de la autoridad apostólica. Lo vemos en Gálatas 1:1. También es la manifestación del inmenso poder de Dios que nos resucita espiritualmente y nos sienta con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 1. Y la fuente de una esperanza viva e indestructible que produce nuestro nuevo nacimiento. Lo vemos en 1 de Pedro 1:3. La resurrección de Cristo nos da una nueva identidad y nos da una orientación hacia las cosas del cielo. Lo veíamos ahí en Colosenses 3. Nos impulsa a conocer el poder de esta resurrección en medio del sufrimiento. Filipenses 3:10. Dice también que la esperanza de la resurrección consuela a los creyentes que han perdido a sus seres queridos. Porque resucitaremos un día también con él. Entonces, la resurrección es el tema central del Evangelio, del libro de los Hechos, pero también de todas las epístolas. Y en el libro final, en el Apocalipsis, el propio Jesús resucitado se revela como el viviente eterno, que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos, con plena autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Alguien ayúdeme a leer Apocalipsis 1. Versículos 17 y 18, por favor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Mire, las epístolas presentan la resurrección, decía, no solo como un hecho histórico, sino como un poder transformador, justificador, vivificador, esperanzador, que define toda la vida cristiana. Por eso le decía, leer este fragmento de las mujeres que fueron a la tumba, fíjese, por el testimonio de ellas dos, estamos aquí. Porque luego ellas van con los discípulos y luego Pedro va a comprobar. Y luego por ahí en Lucas dice que se aparece a dos mientras iban en camino de Emaús a su casa y le pudieron reconocer al final del día. Y luego dice que se regresaron y fueron con los discípulos y les dijeron: vimos al Señor, estuvo con nosotros resucitado. Y luego dice que Jesús se apareció en ellos mientras comían. Y bueno, tuvo varias apariciones. Usted y yo estamos sentados aquí por el testimonio de esos hombres y mujeres. Porque mire, hemos creído por fe en el testimonio de estas mujeres, pero sobre todo hemos creído en la resurrección de Cristo, porque Cristo ha resucitado, verdaderamente. Cristo ha resucitado, verdaderamente. Finalmente, la resurrección es la garantía pura de nuestra fe. Vaya conmigo ahora sí. 1 Corintios 15.
¿Ya lo tiene? Primera de Corintios 15. Sí, ya no funciona. Fíjese, voy a leer del versículo 1 al versículo 22. Sígame con la mirada. Pero ponga mucha atención lo que dice el apóstol Pablo aquí, porque hoy en día sus palabras tienen mucho sentido para nosotros también. Mire, ¿ya está ahí? Primera de Corintios 15, versículo primero hasta el 22. Ponga atención. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. A más de 500 hermanos después apareció, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad de los muertos, si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. ¿Qué le parece lo que dice aquí Pablo? Y mire, desde el principio les dijo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. La predicación de este evangelio que anunciamos esta mañana se ha escrito y se ha compartido para ser retenido, porque es la garantía de nuestra salvación. Hemos creído y nuestra fe tiene un sentido puro y verdadero. Si no es así, díganme, ¿en qué hemos creído? ¿Y qué sentido tiene? Si Cristo no resucitó, ¿en qué hemos creído? ¿Y qué sentido tiene? Hay testimonios vivos escritos, pasados de generación en generación. Decía de aquellos hombres y mujeres que estuvieron allí y lo presenciaron todo. Hemos confiado en esos testimonios, no porque ellos lo dijeran en sí mismo, sino porque les fue revelado por Cristo mismo. Él fue el origen de esta fe que compartimos. Hemos creído en la fe de ellos, pero en la obra misma de Cristo en su propia resurrección. No estuvimos allí, pero por la gracia de Dios en nosotros
que nos ha sido revelado y nos ha confirmado que la resurrección es real y le da sustento a nuestra fe. Amén. Si Cristo no hubiera resucitado, es un supuesto que nunca podremos probar. Nunca podremos afirmar que hubiera sido sí. ¿Por qué no? Porque Cristo ha resucitado, verdaderamente. Pablo sostiene esta reflexión porque sabe perfectamente que sin la resurrección de Jesús, nuestra fe carecería de toda razón y de todo sentido. Sería en vano nuestra fe. Pero no solo eso, dice que estaríamos muertos en nuestros pecados. Seríamos entre todos los hombres y las mujeres nada más que dignos de vergüenza, de burla y de conmiseración. Y mucha gente se burla de nosotros porque creímos que Cristo ha sido resucitado. Porque Cristo ha resucitado verdaderamente. Mire lo que dice Filipenses 3, 10 y 11. Estoy terminando. Filipenses 3, versículos 10 y 11. Fíjese cómo el poder de la resurrección es real en nuestra vida. No solo como un asunto de nuestra fe, sino algo que transforma nuestra propia vida. Filipenses 3, 10 y 11 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué efecto tiene el poder de la resurrección en nosotros? Nos permite tener un profundo conocimiento y experimental de Cristo. Cristo resucitó y porque Cristo resucitó, sus pecados y mis pecados han sido consumidos en esa muerte y resurrección. La resurrección de Cristo nos da una fuerza sobrenatural porque nos capacita para vivir una vida victoriosa sobre el pecado y sobre la muerte. Porque Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. La muerte no vencerá sobre nosotros. Amén. La muerte física no es nuestro final. Amén. Porque nosotros vivimos y creímos en Cristo, resucitaremos juntamente con Él. Y eso nos da un poder sobre la muerte. No para burlarnos sobre la muerte, sino reconociendo que la muerte no es nuestro destino final. Mucho menos la muerte eterna. Efesios 1, 19 y 20 dice, y la cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Por eso le decía, este poder que resucitó a Cristo de los muertos, opera en nosotros. Ese mismo poder que resucitó a Cristo, obra en los creyentes hoy en día. Finalmente, lo leíamos hace un momento, Romanos 6, 4 y 5. Dice, porque como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también vosotros, dice el versículo 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Crees que Cristo resucitó de los muertos? Pero, ¿qué sucede si no has creído que Cristo resucitó de los muertos? Pregúntate en lo profundo de tu corazón. Si a ti el tema de la muerte y la resurrección de Cristo no te han convencido lo suficiente como para que entregues tu vida a este Cristo muerto y resucitado. ¿En qué crees? Si no crees en la resurrección, ¿en qué has creído? ¿En dónde está basada tu esperanza? ¿Qué crees que va a suceder después de que mueras? ¿Dónde vas a estar?
Dice la Escritura en Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es necesario que creas que Cristo ha resucitado de los muertos. Si no lo has creído aún, no te vayas de este lugar sin escuchar y sin permitir que el Espíritu te convenza de que Cristo ha resucitado verdaderamente y de que en vez de la paga del pecado por no creer, puedes tener vida eterna en Cristo Jesús. ¿Oramos? Y si ahí en tu corazón puedes orar al Señor, si has creído en Cristo y en su resurrección, glorifícale, dale gracias, alábale, porque Él te ha compartido de su vida y porque podemos vivir y porque resucitaremos juntamente con Él, porque estaremos para siempre en su presencia. Pero si no has creído, hoy es el día para creer. Dile a Dios en tu corazón: Señor, ayuda a mi incredulidad. Permite que mis ojos puedan ser abiertos para creer por medio de la fe en que tú has muerto y has resucitado por mí. Y ven ante Él, entrega tu corazón. Dile que escuche tu oración y perdone tus pecados para que puedas disfrutar de su vida eterna. Porque si confesares que Jesucristo murió y fue resucitado de los muertos, puedes creer para salvación y el Señor te acercará a su salvación. Ora ahí en tu lugar y entrega tu vida a Cristo. No esperes más, porque Él ha muerto y resucitado por ti. Gracias, Jesús, porque esta mañana podemos reconocerte juntos en esta comunidad, cantarte con gozo y con júbilo, que tú venciste a la muerte, Señor, que te entregaste como un sacrificio vivo, puro, santo, porque nosotros merecíamos esa cruz, pero tú decidiste tomar nuestro lugar, subirte a ese madero, Señor, por tu propia voluntad, por amor a nosotros, por obediencia al Padre. Gracias porque fuiste obediente hasta la muerte y esta muerte horrible en la cruz. Y Señor, fuiste sepultado. Jesús, al tercer día resucitaste. Gracias porque esta resurrección, que es difícil de creer a veces, porque es un hecho tan sobrenatural, difícil de explicar, pero nosotros hemos abierto nuestro corazón y hemos creído que tú, Señor, venciste a la muerte y que, Señor, saliste a la vida y nos diste vida eterna por esa resurrección. Gracias por esas bellas mujeres y esos bellos hombres que vieron con sus propios ojos este testimonio sobrenatural de que tú resucitaste, de que la muerte no te venció, porque no fuiste un profeta más, no fuiste un maestro más, no fuiste alguien que murió y murió y dejó su legado para nosotros. Resucitaste y tu legado y tu enseñanza y tu espíritu están vivos y nosotros también estamos vivos gracias a tu resurrección. Señor, que esta mañana podamos salir convencidos plenamente por medio de la fe, por la obra de tu Espíritu Santo, que esta resurrección es real. Y si hay alguien que no había creído hasta el día de hoy, Señor, habla profundamente a su corazón y convéncele por medio de tu Espíritu para que venga a la resurrección junto contigo y entregue su vida en sacrificio, Señor, agradable espiritual, para que tú, Señor, sigas obrando por siempre en su propio corazón hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Úsanos como iglesia para acompañar a aquellos que han de creer, Señor. Úsanos para proclamar esta verdad al mundo que no te conoce, ahora y siempre, Señor. Te alabamos y te glorificamos en ese nombre bello del Cristo resucitado. Amén y amén.